No solo publicitan una de las fiestas más importantes del mundo, sino que también reflejan la historia de la ciudad. El Archivo Municipal de Pamplona conserva desde 1881 las obras ganadoras de los carteles de San Fermín. Esta semana, en Una mirada atrás, les contamos las anécdotas, las historias que hay detrás de la elección de estas obras de arte. Podemos decir que Luis Garballo es probablemente uno de los estudiosos que más conoce la historia de estas obras de arte. Es diseñador gráfico y estén atentos porque dibuja algunas pistas para perfilar el mejor cartel de San Fermín. El cartelismo, como lo conocemos, empieza a finales del siglo XIX y tiene que ver con el desarrollo de la imprenta, con lo que se llama la litografía. Entonces, los carteles que tenían mucho más tamaño que ahora, porque se ponían en las calles, era casi el único medio de comunicación de las fiestas, ¿no? Entonces no había ni televisión, ni radio, de hecho, y entonces los carteles eran fundamentales para la comunicación. Y entonces el cartel va evolucionando su estilo conforme al estilo, digamos, de las artes, ¿no? Y también conforme va cambiando la sociedad. Y esa evolución, pues al final, pues digamos que se acelera mucho en los años, desde los años 80 hasta aquí, en lo que son estilos, y ahora, por ejemplo, cada año puedes encontrarte una cosa completamente distinta. Pero si ves, por ejemplo, desde ahora los carteles por décadas, pues la última década del siglo XIX, la primera del XX o la segunda, hay una cierta unidad de estilo, una homogeneidad, que ahora se ha perdido por completo. Ahora hay una especie como de explosión de estilos e incluso de temas, ¿no? A finales del siglo XIX es curioso porque los Sanfermines eran muy distintos ahora. Por la tarde del 12 de julio de 1930, corrida goyesca extra. Pues ya se divertían nuestros abuelos, ¿ya? Te puedo asegurar que sí. Torearon Cagancho, Villalta y Heriberto García. Rejoneó el portugués Antonio López. La plaza se engalanó con tapices de la Real Fábrica. Pagabais 13 pesetas por barrera de sol y 9 pesetas en el tendido de las peñas. Tenían, por ejemplo, muchísima más carga cultural. La cultura estaba más presente. La cultura, quiero decir, convencional. Por ejemplo, en San Fermín había conciertos de música. En los tiempos de Sarasate, Sarasate todos los años venía de su casa de París en las fiestas y tocaba en el teatro que fue cambiando de nombre. Y entonces Sarasate sale en los carteles de San Fermín porque era una de las figuras más importantes de las fiestas. Y es sorprendente, por ejemplo, hay un cartel muy bonito que sale una chica, una señora vestida de largo tocando el violín, y ese es el cartel de San Fermín. Luego aparecían debajo las corridas y tal, pero no era lo más importante. Lo que ocurre luego es que el encierro, ya en el siglo XX, cobra un gran protagonismo. Tiene que ver mucho en esto Hemingway, tiene que ver la película Fiesta, que se hace a partir de la novela de Hemingway, tiene que ver muchas cosas. Pero desde luego el encierro desplaza todo lo demás en el siglo XX. Cuando la Casa Misericordia pasa a hacerse cargo de la organización de las corridas y de la gestión de la Plaza de Toros, hace su propio cartel. Y entonces, en cierto modo, el cartel de Pamplona se libera de esa función de comunicar también las corridas. El cartel es el reflejo de la sociedad. Ha recogido, creo que te lo decía antes, pues todos los temas más importantes y más diferenciales. El primer gran tema sería el encierro. El segundo, uno de los más principales, sería la comparsa con los cabezudos, los gigantes, y ahí es la estrella, el Carabinagre, que ha aparecido en 4 carteles, el último este año. Desde el año 1900 se hacen concursos
digamos, de una manera distinta entre los artistas de Pamplona, de una manera interna y tal. Y ha habido concursos desde entonces, pero ha habido también intervenciones del ayuntamiento en que hacía encargos directos, pero bueno, concursos ha habido siempre. Hay curiosidades, por ejemplo, que las propias casas litográficas, las imprentas, ofrecían al ayuntamiento carteles ya elaborados que las ofrecían también a otros ayuntamientos de España. Entonces te podías encontrar con un cartel que estaba en las fiestas de Barcelona o de Manresa o de Sevilla o de Valencia y lo veías también en Pamplona. El cartel, por ejemplo, del año 49 es el típico caso que te cuento. Es un cartel que se ha utilizado también yo no los he visto, pero seguramente porque en otras fiestas. Y entonces lo que ha introducido la imprenta, la litografía, es en el abanico el encierro y ha introducido también el escudo de la ciudad de Pamplona. El cartelista que más carteles ha hecho de carteles de San Fermín es Lozano de Sotes, que ha hecho 7 carteles a lo largo de la historia. Lozano de Sotes era un autor que también en la Guerra Civil Española hizo algún cartel favorable a la República. Y en el otro lado, por ejemplo, estaba Crispín Martínez, que hizo creo que un par de carteles después de la guerra. Por ejemplo, durante la Guerra Civil, de esos 2 años no hay cartel, porque no hay fiestas, se suspenden. Y curiosamente, el cartel más dramático para mí, el cartel más dramático de toda la historia del encierro es el del cartel del año 36, en la que un mozo en el encierro está a punto de ser cogido, ¿no? Parece algo como premonitorio. ¿Qué tiene que tener un cartel para ganar? Es muy complicada la respuesta. Primero porque hay una votación popular y no sabes por dónde va a respirar la gente, porque a veces, bueno, ya sabes que cambian un poco las tendencias y la gente igual está cansada de cara a vinagre y quiere otra cosa distinta y nunca sabes pillar, digamos, ese espíritu, ¿no? Yo lo que sí te diría es que lo que tiene que tener un buen cartel, ¿no? Los diseñadores yo creo que echamos en falta a veces que exista una buena relación entre el texto y la imagen, porque un cartel no es un cuadro, ni es una foto. Un cartel es eso, pero además tiene que tener comunica textualmente algo, ¿no? Ese texto que tiene que estar muy bien integrado y formar una unidad, ¿no? Y luego, no sé, es que son los temas ahora, como te decía, son tan abiertos, las técnicas tan abiertas. No sé, tiene que tener diferencia, tienes que verlo y tienes que quedarte con él. Tiene que tener recuerdo, a nivel de recuerdo. Hay carteles que los ves, por ejemplo, el Caravinagre. Yo creo que el gran éxito que tuvo ese cartel es que lo veías y ya no lo olvidabas, ¿no? Hasta dormías con él, ¿no? Y aquí os dejo también estas imágenes inéditas de aquel lejano 1930. Una joya de vuestro íntimo acontecer. El obispo que ves era don Tomás Muñiz y Pablos, el alcalde Francisco Javier de Arbizu, gobernador y generales luciendo entorchados de gala y rigor. Al fondo, el árbol del cuco. Ya te contaré su historia. Desde luego un cambio a lo largo del siglo XX, desde el Art Deco de principios de siglo, donde eran carteles muy trabajados, muy dibujados, con mucho colorido, hasta bueno, pues los carteles actuales que son ya pues, completamente distintos, mucho más despojados de tanto elemento, de tanto detalle, ¿no? En España hubo una gran eclosión, ¿no? de la importancia del cartel con motivo de la Guerra Civil, que hubo muchísimo cartelismo y es una época trágicamente dorada, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues ahí hubo cartelistas que alguno también hizo carteles después para
la fiesta de Pamplona. Hay otro elemento más que es el uso de un color casi exclusivo, que es el blanco y el rojo. Sobre todo desde que el atuendo sanfermino se convierte ya en algo que no siempre ha sido así. Si ves las fotos de los años 20 del encierro, no corrían vestidos de blanco, incluso y salían de los gremios salían de la carnicería con su atuendo y la gente corría pues con traje y corbata incluso. ¿Qué dirás de este San Fermín que os regalo? Nadie de vosotros lo ha visto. Era el 7 de julio de 1930. Vuestro encierro de aquel día fue así. Viendo esto podrás comparar. Otro elemento muy interesante que creo es el uso de la fotografía en los carteles. El primer cartel fotográfico es el del año 64. Ese texto que tiene que estar muy bien integrado y formar una unidad, ¿no? Y luego, no sé, es que son los temas ahora, como te decía, son tan abiertos, las técnicas tan abiertas, no sé, tiene que tener diferencia, tienes que verlo y tienes que quedarte con él, tiene que tener recuerdo, a nivel de recuerdo, hay carteles que los ves, por ejemplo el Carabinagre, yo creo que el gran éxito que tuvo ese cartel es que lo veías y ya no lo olvidabas, ¿no? Hasta dormías con él, ¿no? Bueno, ganar el cartel fue pues, una de las experiencias más bonitas que recuerdo en cuanto a este tipo de concursos a los que me he presentado, que tampoco han sido muchos, pero era uno que me hacía especial ilusión. Creo que me presenté como 3 o 4 veces y ganarlo fue muy ilusionante, la verdad. No significa así tampoco nada especial para mí, que bueno, hace ilusión porque uno llega a entender que el cartel ha sido importante, ¿no?, para la gente en ese momento y sobre todo que se ha entendido, ¿no?, por lo que sea, o ha hecho, sobre todo que la idea que yo llevaba pues ha funcionado, ¿no? Es digamos lo que más satisfactorio puede suponer para mí, que saber que se recuerda, ¿no?, que es de los más recordados. Tuve una asociación de ideas con una frase. Yo soy de Tudela, llevo muchos años viviendo aquí, pero soy de fuera, y una frase que yo siempre he oído a mucha gente de Pamplona, pues hay gente que digamos que está un poco agobiada o harta de la masificación de las fiestas, ¿no? Y siempre he oído pues esto de que se van y que para ellos es pues más San Fermín chiquito, es como más, ¿no?, más lo de antes y tal. Y entonces pues tuve esta asociación de ideas de, con la crisis que estamos viviendo, lo ideal sería que la gente se quedaran todos y gastaran y consumieran aquí, ¿no?, por no irte de vacaciones al extranjero, ¿no? Y entonces tuve una asociación de ideas, me vino a la cabeza pues este cartel, ¿no?, que es un icono cultural mega conocido, ¿no?, que reclutaba pues militares, no tiene nada que ver en realidad el contexto, ¿no?, era para reclutar militares. Entonces eso me ocurrió esa idea, ¿no?, que qué bonito podría ser que alguien de la comparsa reclutara a los pamploneses para que se quedaran, ¿no?, como si San Fermín fuese una especie de batalla entre comillas, ¿no?, de batalla festiva, ¿no? ¿Se han preguntado cómo se elige un cartel entre centenares de obras llegadas de todo el mundo? Javier Manzano ha sido el organizador del concurso durante años, por eso, ¿quién mejor que él para contárnoslo? La elección de un cartel de San Fermín es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar con 500, generalmente alrededor de 500 imágenes que están hablando de lo mismo, que están utilizando mayoritariamente los mismos colores, con lo cual hay un empacho de iconografía sanferminera difícil de digerir. He estado durante 15 años organizando un poco la intendencia del cartel, desde el cómo hacer las sucesivas elecciones a cómo conformar ese jurado.
En esos 15 años yo soy testigo de una evolución también de ese cartel. Yo cuando llego al ayuntamiento se hacía esa selección a través de jurados. Se busca un jurado mixto, que hubiera una representación popular y se pensaba que una buena representación popular podía ser un concejal de cada grupo político y luego estábamos como 4 técnicos. Es decir, que siempre ese espíritu popular que el cartel de San Fermín tiene y debe tener, de alguna forma se procuraba de esa forma, ¿no? El sistema de elección era un sistema que intentaba no perder de vista ningún cartel interesante. En una selva, formábamos en la sala de armas de la Ciudadela, sobre caballetes, laberintos, pasillos de carteles que íbamos recorriendo, ¿no? Por eso, cada uno de los 11 miembros de ese jurado pues tenía, en la primera ronda, recuerdo que todos los palillos que quisiera, es decir, que pusiera palillo en todo aquel cartel que le pareciera que merecía una segunda mirada, ¿no? Una segunda mirada de 11 pares de ojos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a una última, que era una importante, que era definir un número alrededor de 50 que iban a pasar a la exposición. El objetivo del cartel de San Fermín ha ido cambiando con los tiempos. Los tiempos cambian a una velocidad tremenda y sobre todo en este último siglo todavía más velozmente, con lo cual se ha ido adaptando a diferentes funciones. Yo diría que hoy, más que nunca, es un elemento clave de comunicación. Creo que ya el cartel de San Fermín no es un elemento informativo. Yo diría, o el cartel que más me interesa, o la función que más me interesa en un cartel de San Fermín hoy, en el siglo XXI, sería el de transmitir emociones, ¿no? El de motivar, el de incentivar, de alguna forma, a que hagamos ese viaje, de que vayamos a San Fermín, debemos conocerlo. Creo que hay equivocaciones como buscar una obra de arte en un cartel, yo creo que es un error, es decir, hay pocos carteles que pasan a la historia del arte, nos podemos acordar de Toulouse-Lautrec, ¿no? Pero el cartel es un elemento en sí mismo, es un soporte diferente, es un soporte de comunicación. En el cartel de San Fermín, todos los pamplonicas somos doctores en sanferminología. A mí el del plano de Pamplona. Gustarme ninguno. Y el que más me gusta pues es el toro, casi. A mí es el toro en la cabeza. ¿Quién me va a explicar a mí qué son los sanfermines? Yo sé lo que son los sanfermines. Yo lo he vivido con mis abuelos y ahora lo vivo con mis hijas. Es decir, que tengo muchos sanfermines. ¿Qué sanfermines? Las emociones son muy diferentes. Ir a los gigantes con tus hijas es muy diferente a ir a los gigantes de niño con tu abuelo. Claro, cada momento de esos tendría un cartel diferente o unas emociones diferentes. Por tanto, las emociones, claro, tenemos que buscar, y la paradoja y la dificultad del cartel de San Fermín es que tiene que buscar unas emociones globales, no locales, porque, como te decía, todos sabemos aquí qué son los Sanfermines. Incluso no nos gusta que nos cuenten los Sanfermines, porque tenemos tantas experiencias personales tan potentes, ¿no?, con los Sanfermines, que no necesitamos explicaciones. Yo pienso en un cartel como un elemento de comunicación hacia afuera, desde dentro, es decir, tiene que emocionar contando lo que pasa dentro, pero tiene que emocionar hacia afuera. Yo creo que hoy el cartel de San Fermín se ve más vía internet que en la calle de Pamplona. Es decir, que hoy ya es un elemento comunicativo todavía más global, llega a todos los rincones del mundo, con lo cual yo creo que cada vez más irá evolucionando con el diseño gráfico, porque está claro que hoy el cartel es un elemento de diseño gráfico, no es un elemento, no buscamos esa pieza de arte, sino ese elemento comunicativo. Y bueno, yo creo que seguirá un poco las tendencias del diseño gráfico. Estamos en una tendencia muy minimalista, muy de logotipos. Tan importantes no son las herramientas que utilices para hacer un cartel. Todas las herramientas digitales de Photoshop, de tratamiento de las imágenes, son eso, herramientas. Una herramienta
sin una idea no sirve para nada. Lo importante es la idea. En el cartel de este año, en esa idea de agrandar la imagen de Caravinagre, yo creo que el tratamiento en óleo, el tratamiento pictórico, bueno, pues le da una calidez a la imagen que no le daría un tratamiento digital. Es decir, creo que ese es un acierto, ¿no?, en ese sentido del cartel. Él es una de las personas que el 6 de julio vivirá el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues con su trabajo. Javier Erice es el ganador del concurso de estos Sanfermines. Decido presentarme a este concurso porque es un concurso de Pamplona y claro, yo al ser de Pamplona pues me atrae, ¿no? Era una foto que tenía yo de hace tiempo, que la había sacado pues en la comparsa y tal, y cogí solo una parte de la foto y eso, quería coger el perfil del Caravinagre porque me parecía que daba miedo y eso era lo que quería transmitir en un inicio. Por eso iba solo el Caravinagre, pero luego lo cambié y le puse la silueta para quitar ese miedo porque al final me parecía demasiado fuerte. Entonces la silueta del niño le da pues como una simpatía y una gracia que al principio no tenía. Mi mujer me dijo, oye, que estás entre los finalistas. Y al principio no le hice ni caso porque creía que me estaba tomando el pelo. Luego dije, vale, pues bueno, pues ya había estado hace 2 años también y como en ese año también vi que las críticas en internet y eso son bastante feroces y tal, pues al principio no lo cogí con mucha emoción porque dije, bueno, a ver lo que dicen, a ver cómo se mete la gente, que a veces te afecta, ¿no? Intentas que no te afecte, pero entonces esta vez me lo tomé con más calma y la verdad es que luego, viendo que a la gente le gustaba, pues es casi la mayor satisfacción esa. Supongo que me volveré a presentar otra vez en los carteles, pues porque eso, al ser de aquí, pues te gusta y luego, pues porque si has ganado, pues ya es como algo moral que dices, pues hay que intentarlo otra vez, ¿no? Aparte de verlo por todos los lados y en camisetas y en todos los sitios, pues el ayuntamiento te invita a estar el día del chupinazo y claro, eso es un momento único que solo puede disfrutar muy poca gente en la vida. Hoy en día está claro que cualquier imagen vuela por todos los lados y claro, al final sabes que eso va a quedar ahí también en la historia, entonces es algo pues que dices, oye, pues fíjate, que ahí no llega cualquiera, ¿no? Que la elección de estos carteles de San Fermín genera debate es algo indiscutible. Lo que tampoco es discutible es que una vez que conocemos esa obra de arte, sabemos que comienza la cuenta atrás para vivir aquí, de cerca, el 6 de julio, el estallido de la fiesta.